Espectacular. Bueno, como decía, es un placer tenerte acá, Alberto. Les presento a toda la comunidad a Alberto. Alberto como es un OG, un Original Gangster del mundo cripto. Empezó hace un montón. Puedes decirnos vos exactamente hace cuánto que estás en esto. Creo que lo mejor sería empezar por ahí, que nos cuentes tus inicios. Y algo que me reía mucho hablando de algunas cosas que íbamos a mencionar, yo pensaba en mencionar otras de sus intereses, otros de los intereses de Alberto más allá del mundo cripto, porque él trabajó y logró grandes cosas en un montón de ámbitos, cosas por ahí que no nos imaginemos como en el ámbito de las artes marciales chinas, y me decía, no, no, pero en realidad no fui campeón, no gané campeonatos, así que Alberto es muy humilde. Vamos a tener que lograr a ver si se anima a decir todas las grandes cosas que hizo. ¿Cómo empezás a contar tu historia, tu leyenda, Alberto? Decinos. Gracias, es un poco fuerte decir leyenda, pero bueno, vamos a ir paso y muchas gracias Pedro por, por todo eso, pero eh, yo creo que es más que nada cómo te va llevando la vida, ¿no? Es decir, uno trata de hacer lo que sueña o lo que eh, también como las situaciones que te va poniendo eh, esas oportunidades y bueno, creo que por ejemplo con lo que es Bitcoin. Eh, con un amigo lo ayudé en un proyecto que se llamaba bitcoins.com en el año 97, 98. No tenía nada que ver con el Bitcoin que conocemos hoy, pero tenía el nombre de bitcoins.com y además era un proyecto de incentivos, es decir, era una forma de lograr que las empresas eh, tuvieran programas de fidelización de clientes. Con lo cual, en cierto sentido, si uno lo piensa, ahí está la cercanía. Lo gracioso es que él diseñó, digamos, la moneda que nosotros vemos hoy con la B esa, eh, con los signos de pesos, digamos, lo hizo en ese año. Y para 2011 me llama una noche y me dice, Beto, mira, me están ofreciendo eh, plata por este dominio. Pero estuve leyendo y veo que algo está pasando con eso. ¿Por qué no lees vos y te fijas? Y bueno, empecé a leer todo lo que estaba pasando, me voló la cabeza y ahí a las 2, 3 horas lo llamé y le dije, no, 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 no lo vendas. Pará, pará. Este, Increíble la historia que estás contando, Alberto. O sea, yo me imagino que alguna vez me la habrás contado, pero no me la acordaba. Y si esto no es una leyenda, Alberto, no, no lo sé. O sea, sí, es como estar en el momento indicado, en el lugar indicado, más que nada para mí. Pero bueno, por otro lado también fue reconocer técnicamente lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo vengo más de este mundo más técnico, pero también tengo esta otra área más de la parte de economía. Es como que cuando lo vi, eh, juntaba muchísimas de las cosas que yo me había preparado, digamos, muchos años. Y, y bueno, Bitcoin es como la suma de muchísimas tecnologías que se fueron desarrollando con un concepto increíble a nivel económico, es decir, el tema este de los ciclos económicos que plantea Bitcoin con los halvings es algo que es eh, súper disruptivo y también muy interesante, más allá de lo técnico, puramente desde lo, eh, eh, digamos, desde lo que son las infraestructuras tecnológicas. Eh, Uno de los puntos bueno, me voló la cabeza es eso. También me hizo pensar mucho hasta qué punto podía llegar, ¿no? Sin que los estados lo traten de romper. Pero bueno, en ese momento empezó a levantar, levantar, levantar. Y ya para 2012 empecé a trabajar en tratar, yo estaba haciendo, estaba enseñando lo que es un programa de SAP, de SAP, que es
un software alemán para empresas, que es, digamos, el más importante en el mundo. Y yo veía como que Bitcoin tenía que estar dentro de las monedas manejaran las empresas, ¿no? Siempre como que fue mi visión de que Bitcoin era la moneda de Internet o el dinero matemático, eh, que venía de alguna manera a cambiar todos los paradigmas que se estaban dando hasta ese momento, juntando dos cosas muy importantes. Los conceptos que tenían antes, por ejemplo, eh, la moneda privada, el patrón oro, lo que era la época de la plata, o los commodities usados como dinero, es decir, que tuviera algo que tuviera valor per se, y por el otro lado, este alcance mundial o esta posibilidad de ser, eh, digamos, ese dinero de Internet, que hasta ese momento faltaba. Y Eh, sí, no, no, continúa, continúa, ahora te digo. entonces, bueno, básicamente creo que durante estos últimos años, pues yo en 2012, como te digo, empecé a tratar de hacer eso. Ahí conocí a Tony Galippi en 2013, que es uno de los founders de BitPay. BitPay fue el primer procesador de pagos de Bitcoin en 2011. eh, y yo me sumé a finales de 2013 para dirigir todo lo que era la parte de América Latina. Y bueno, hicimos cosas muy, muy divertidas porque en ese momento Bitcoin era como mala palabra para las empresas grandes o para, en general, muchos no podían entender cómo algo tan etéreo podía conectarse con la economía real. Y para mí eso era lo básico. O sea, lo básico para el desarrollo de Bitcoin era la posibilidad de desarrollar la economía internacional, ser ese puente. Y bueno, yo siempre digo cuando hablo de este tema que para mí Bitcoin tiene eh, tres casos de uso. El primero es como reserva de valor por su diseño, es decir, cómo fue pensado y cómo ha demostrado que en el tiempo, digamos, a través de los ciclos económicos que tiene y esas subidas y bajadas, termina siendo una reserva de valor mucho más interesante que, que el resto para mí, ¿no? Eh, con lo cual, para alguien que vive en Argentina, tener una posibilidad de tener una reserva de valor era como obvio. En qué prefiero que me paguen? En Bitcoin, claramente. Y número dos, como sistema de pagos, es decir, como medio de pago en sí, que obvio también, viviendo en Argentina, en la otra parte del mundo, que te puedan pagar desde cualquier lado, era genial. Que eso Y es una número locura. tres, Perdón, pero sí. que hace 10 años, 20 años, 30 años, o sea, eso era un problema que estaban pensando en solucionar y que hoy en día, 2024, seguimos muy mal en eso. O sea, tratás de pagar de Argentina a Europa, pero incluso entre, no sé, países capitalistas del mundo desarrollado. El otro día mandábamos una transferencia bancaria de Canadá a Estados Unidos y carísimo, lentísimo, no sé, tardó una semana en llegar, o sea, no se puede creer que no se haya solucionado eso todavía hoy en día. Sí, y es algo que tiene que ver con todas las barreras que están puestas por la infraestructura tradicional, es decir, a nivel tecnológico, ¿no? O sea, yo creo que Bitcoin viene a borrar todo eso, cripto también, es decir, hay eh, como que son distintos usos, ¿no? Pero hablando de Bitcoin per se, Bitcoin nació como eso, como un medio de pago electrónico, es decir, un sistema peer-to-peer. Eh, como dice el white paper, peer-to-peer electronic cash eh, system, es decir, básicamente nació supuestamente para eso, después fue mostrando estas otras facetas. La tercera faceta para mí es la parte financiera, que yo le llamo el escolazo, como lo decimos en Argentina, que es un poco las apuestas que uno hace a los mercados financieros tradicionales. Quizás Bitcoin al nacer en un mercado que todavía no estaba regulado, o que, digamos, era el Far West, de alguna manera,
Este, tenía también otras ventajas que no tenían los mercados tradicionales financieros o no tenían los mismos casinos. Es decir, yo la primera vez que veo Binance o cuando entré a Binance me dijo, uy, este es un sitio de casino, no es un, no es un exchange. Este, y bueno, pasó como que eso se fue naturalizando y hoy por hoy es uno de los usos más típicos que tenés de lo que es el mundo cripto en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, los exchange, muchos nacieron y siguen siendo algo muy relacionado al rubro del casino. Eh, Es que y es básico, porque Bitcoin creció gracias a eso, más allá de todas sus eh, como cosas tan beneficiosas desde el punto de vista técnico. Bitcoin creció como creció gracias a ese caso de uso en particular. Y yo creo que eso es lo que impulsa a toda la industria. Y es un poco lo que hablábamos de esto que te había dicho de hablar de lo institucional, porque justamente lo institucional lo que hace es eso. Es decir, busca esas ganancias rápidas, ese 1000x o lo que sea, ¿no? Este, entonces, a pesar de que pasaron muchísimos años, el mercado sigue siendo muy similar. Seguimos teniendo los mismos problemas, más allá que haya pasado más de una década. Este, con lo cual es increíble, ¿no? Porque yo me acuerdo proyectos que estaba haciendo con bancos en esa época y los proyectos que estoy haciendo hoy son casi iguales. O sea, hay diferencias, ¿no? Pero desde lo conceptual todavía tenés que seguir explicando las mismas cosas básicas. Todavía se está tratando de solucionar esas cosas que son tan es que es arcaicas, ¿no? Es decir, tremendo. Es tremendo, pero el otro día fui en Barcelona a un evento presencial de Bitcoin, de un club que se llama Bitcoin Only, ¿no? Como que no hablan de ninguna otra criptomoneda ni nada de blockchain, solo Bitcoin. Y yo decía, bueno, a ver qué van a hablar de Bitcoin. Y básicamente explicaban lo más básico de Bitcoin, lo que vos venís explicando hace 20 años. Y porque eso, porque se sigue necesitando eso, o sea, lo más básico. Y me gustaría, antes de que sigamos, uno de los temas que más queríamos charlar era todo esto que estás mencionando de lo institucional, y últimamente estuve hablando con mucha gente, me parece que es algo que es muy importante y que no lo estuvimos tocando para nada en los amas anteriores, pero quería volver un poco al principio de toda la charla, que a mí me parece tremendo, y creo que había algunos comentarios también ahí en Telegram de que a la gente le gustó. Quiero el chisme este del diseño del el símbolo de Bitcoin que estabas hablando y de este otro Bitcoin en el que trabajaste vos antes de que conozcas Bitcoin en los 90. eh, es muy diferente de lo que es Bitcoin hoy. Es decir, no puedo compararlo, las ideas iban más sobre el tema de qué beneficios se le podían dar, aunque Bitcoin en sí mismo es un sistema de beneficios para eh, poder asegurar la red, es muy diferente. Lo que era muy igual es, como te digo, el símbolo. El símbolo que dibujó Rodolfo era una, una B de oro, una moneda de oro, y dos monedas de plata atrás con la B también. Entonces, eh, básicamente no tenía nada que ver con lo que es Bitcoin hoy, más allá de esos puntos en común, si quieres ponerlos. Por lo cual, el volver a verlo tantos años después, porque nosotros el proyecto no logramos hacer nada, no pudimos recaudar capital, nada, entonces murió ahí, pero él se quedó con el dominio. Entonces, cuando me llama para preguntarme eso, y le digo, mira, esto es impresionante lo que puede llegar a ser. No le Este, dijiste esto es oro, le dijiste esto es Bitcoin. básicamente es, a ver, ¿cómo ponerlo? Pero, Él me perdón, decía, sos el único que me banca en esto, como que le mm, estaban ofreciendo guita y no lo vendía. Me decía, vos sos el único que me decís que no lo venda. Este, o sea, este, ¿y tenías pero el dominio básicamente en bitcoin.com, algo así? ¿A eso te referís? bitcoins, bitcoins.com, sí.
Qué tremendo, increíble. Pero bueno, justo también hablábamos mucho de esto últimamente con otra gente de la industria, con compañeros de trabajo, qué sé yo, que eso, mucha gente que se siente muy poco entendida, que no le cuenta a su familia que compró bitcoins o que no le cuenta a su familia que trabaja con, eh, no sé, con algo relacionado a blockchain, qué sé yo, porque nadie te entiende. Y que me parece que era un problema que tenía la gente en ese momento como ustedes, que se acompañaban entre ustedes y que sigue pasando hoy en día. Sí, básicamente porque siempre pasa lo mismo con la tecnología. Vos pensá lo que debe haber sido para alguien cuando se compraba un auto que todavía existían los caballos, o alguien que se ponía electricidad en una casa cuando todavía usaban velas. Y siempre eran los riesgos lo importante, no lo bueno. Siempre era, no, el auto se te puede explotar, o no, la luz te puede electrocutar. Y hoy no pensamos ni a golpes que pueda ser algo malo todo eso, porque no concebimos la vida sin esos avances tecnológicos. Entonces, cuando vos hablas de dinero y un avance tecnológico tan disruptivo, lo primero que te dicen es, no, yo el dinero lo quiero tocar, lo quiero leer. Y vos decís, les gusta vivir en el pasado, ¿no? ¿Cómo les gusta eh, eh, esa visión más cavernícola? Pero es entendible. No le vas a cambiar a alguien que tiene X cantidad de años esa visión. A una personas de mi edad Pero no es aparte, viste, fácil. te dicen, no, yo al dinero lo quiero tocar, lo quiero leer. En realidad lo tienen en el banco y es un numerito y no lo tocan ni lo huelen. Bueno, pero como ya les dijeron que eso era la mejor forma de tenerlo, ellos se lo creen. Que alguien que vive en Argentina y que vivió, por ejemplo, el tema del corralito, o que se te quedaron con tus ahorros, ya nadie le cree, ¿no? Es decir, ya no crees en el banco de esa misma manera. Pero aún hoy, si pensás que en Argentina pasó todo eso y aún hoy los bancos siguen siendo supuestamente confiables, imagínate qué le queda al resto del mundo. Totalmente, totalmente. Es tremendo. Y Y Bitcoin vino a eso también, ¿no? Es decir, ampliando sobre esa parte, es a que vos seas el dueño de tu dinero. Y la gente eso no lo puede entender. Es decir, es la parte más difícil de entender. Que vos tengas que guardar tus propias contraseñas, que seas el responsable absoluto, es mucha responsabilidad para la mayoría de las personas. es tremendo. Sí, de verdad. Y es increíble que todavía haya tan pocas soluciones a esta parte de custodia, que recién ahora haya mejores cosas. Pero bueno, nos falta mucho camino. Estamos hablando de mucho tiempo para poder entender algunos de los conceptos más básicos que trajo Bitcoin, como el tema este de ser dueño de tu propio dinero y por otro lado también poder tener privacidad. Es decir, poder confiar en una comunidad y no en una persona o un estado o alguien que te puede voltear de un día para el otro porque se le dio la gana. Entonces, ese adelanto, esa posibilidad es la que es increíble. O sea, es un salto en lo que es el sistema de confianza en la humanidad. O sea, por primera vez estamos pudiendo tener algo que nos defienda y, y eso se lo debemos a muchos genios que han desarrollado tecnología que después, no sé si uno, siendo Satoshi, o varios que fueron Satoshi, lograron compaginarlo y crear Bitcoin. Pero hubo muchas iteraciones antes que eso. Entonces, es súper interesante si lo ves desde ese punto de vista. Después, lo que estamos viendo hoy ya tiene otros puntos de vista, o otras aristas también muy interesantes que son más sociales, ya no son técnicas, son netamente sociales y cómo lo social impacta en los cambios que se vienen a futuro en el mundo. Me parece que eso es una de las cosas que más yo tenía ganas de preguntarte, ¿sí? Lo social, lo institucional que estuviste mencionando recién, y recuerdo varias de las preguntas que nos habían dejado en la comunidad que conectaban un poco eso, ¿no?
qué es lo que vino pasando, qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar en estas áreas, en lo social, en lo institucional. Bien, yo creo que hoy con la administración Trump estamos teniendo la vuelta a ese empuje que teníamos antes de que venga Biden. Por eso es tan interesante que si bien Bitcoin o cripto en general te defienden de lo que son estos esquemas sociales, eh, fíjate que se perdió muchísimo empuje solo por una administración del gobierno de Estados Unidos. Y hoy por hoy volvemos a tener un empuje súper interesante. Esto que se viene dando de que Bitcoin pase a ser, digamos, un sistema de reserva, así como lo es el oro para el país, digamos, para Estados Unidos en sí mismo, es eh, la visión que tuvo Hal Finney en 2010. Es decir, Hal Finney es el primero que recibió una transacción de Satoshi Nakamoto. Y muchos creen que es uno de los Satoshi, ¿no? Es decir, uno de los que creó Bitcoin. Eh, Hal falleció poco después por la enfermedad que tenía, una enfermedad terminal. Eh, pero él, uno de los puntos, 2010 te estoy hablando, ¿eh? Es decir, decía que esto era lo que iba a pasar. Y que lo podamos ver hoy es para mí como, wow, qué cabeza que tiene que tener esta gente para poder pensar así. Y una cosa que, eh, digamos, que yo me llevo de esos primeros años es que te trataban de loco. Yo cuando trabajaba, yo venía del tema este de estar más en lo corporativo, en SAP, y eh, me decían, vos te volviste loco, ¿no? De entrar en Bitcoin. Este, y yo decía, no, el loco sos vos, porque esto es el futuro de verdad. Y si entendieras algo de lo que está pasando, te meterías. Así que bueno, nada, un poco lo que veo es que institucionalmente, si eso pasa, le da una vía libre a todos, no solo los otros países, sino a las instituciones privadas, a también tener una tesorería en cripto. Pero yo creo que eso es algo fundamental que tiene que suceder para que sigamos, digamos, en este camino hacia el mainstream. Pero bueno, todavía queda mucho camino y yo creo que todavía estamos en temprano. Es decir, pasó más de una década, pero todavía estamos temprano. Pero y en la institucionalización, ¿qué te imaginas como alguno de los puntos centrales? El otro día que charlábamos, por ejemplo, creo que mencionábamos que las empresas, los países, algunos ya tienen en sus cuentas, en Tesorería. su contaduría, en su tesorería, ya empiezan a tener bitcoins. ¿Te imaginas eso como un punto central de la institucionalización de acá para adelante? ¿Qué otros puntos te Sí, imaginas? sí, totalmente, porque vos empezás a reemplazar tu día a día, y este es el nexo con la economía real. Este, mm, Vos empezás a tener tenencias en ese activo, y lo que es impresionante que a diferencia del oro, esto es totalmente transable. Es decir, vos podés transaccionar a cualquier parte del mundo instantáneamente, eh, y eso no pasó con ningún otro activo que tengas en tu tesorería. Entonces, eso brinda posibilidades eh, de soluciones después a nivel economía real que son gigantescas, que todavía ni se vislumbran, todavía no, es muy difícil de entenderlo. Yo creo que va a ser con el tiempo que vamos a entender. Es como lo que pasó con Internet. Nadie entendía lo que estaba pasando con Internet realmente. Eran muy pocos los que podían ver algunos casos de uso antes de que sucedan. Sí, yo me acuerdo también un video muy interesante donde le preguntan a Bill Gates por Internet, eran también años creo que 95 o algo así. Este, y dicen, bueno, ahora vas a poder escuchar música a través de Internet. Y entonces el presentador le dice, che, ¿no te suena el cassette? Como que ya estaba solucionado, ¿entendés?
vas a poder video por internet. Y che, pero ya tenemos la tele. Este, y nadie entendía la diferencia. La de Nadie no te entendía suena el cuán. cassette me parece genial. eh, entonces, yo creo que lo mismo nos pasa hoy. Hay muchas cosas que están pasando a nivel tecnológico que todavía no entendemos y que cuando empiecen a suceder los casos de uso y sea algo normal, este, como que te va a parecer como que es imposible que existieran esas otras cosas. Es como a la generación de hoy tratar de explicarles el cassette, ¿no? O sea, eh, ¿qué es esto? Es un dinosaurio. Rehusando la Peor que... imaginación, ¿podemos imaginarnos ese otro mundo y poder, con nuestros ojos, que veamos el presente como si fuese un cassette? ¿Se puede o no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, siempre la visión de futuro es muy personal. Yo tengo la suerte que siempre miré hacia el futuro y quizás, eh, a ver, como que esta fascinación por China o por Bitcoin o por Internet, porque yo siempre sentí que eran el futuro o las computadoras en sí mismo. Eh, y conectarme a ese posible futuro era lo que me daba las ganas de seguir investigándolo. Pero es algo personal. Vos tenés que seguir investigando y imaginando esos futuros. Porque esos futuros son los que te dan tus oportunidades y eso es lo que hace que seas diferente a los demás. Entonces, como darte una sola visión de futuro, no te puedo dar una. Te puedo decir bajo mi experiencia o lo que yo creo que, como te decía, estamos en el inicio de un montón de casos de uso que a través de esta institucionalización de cripto van a estar a la mano. Y es gracioso porque también tienen un choque grande, porque que los estados lo estén adoptando significa que también los estados están de alguna manera eh, como aceptando que hay cosas que no pueden controlar y que ellos no puedan controlar Bitcoin es como la cosa más interesante de todo eso, que vos puedas decir, bueno, mirá, es tanto lo que mueve esto que ellos no se pueden resistir a querer ser parte. Y, y bueno, eso da libertad, eso da opciones, y creo que es lo que buscamos también como sociedad a nivel futuro, porque a veces parece como que nos dirigimos hacia un futuro muy dantesco, donde todo está controlado al 100% y alguna persona porque se le dio la gana puede hacer X o J y joderte la vida. Y Bitcoin en sí mismo como idea representa todo lo contrario, es decir, poder tener tu propia libertad, ser dueño de tus cosas, es decir, es muy interesante si jugás con eso, qué cosas podés ver hacia el futuro. Me parece tremendo lo que decís, esto, lo de ser dueño de tu propio dinero. Creo que si cualquiera de nosotros lo escuchamos así nomás, parece como algo obvio, ¿no? Como que obviamente tu dinero es tuyo, pero en esta charla, con todo lo que estamos diciendo, entender la profundidad de esa frase, que tu dinero sea tuyo, es muy fuerte. Recién cuando lo decías las primeras veces me parece tremendo. Y después también algo que me gustó de lo que decías y pensaba, recuerdo como muchas veces que nos hagan la pregunta, si pudieses viajar en el tiempo, ¿viajarías hacia el futuro o hacia el pasado? Y creo que muchos de nosotros, incluso a mí me pasa mucho, de que nos aferramos mucho al presente o al pasado y nos cuesta muchísimo imaginarnos el futuro. Y me parece que terminamos siendo esas personas que cuando nos hablan del futuro decimos, bueno, pero si ya tenemos internet, si ya tenemos el cassette, ¿qué más necesitamos? Y nos cuesta imaginarnos que el futuro va a ser diferente a lo que es el presente, sí o sí. Y, ¿cómo se dice? Y Y la otra es blockchain va a sí, no, la es velocidad a la que eso está pasando. Porque si vos preguntás a las generaciones anteriores, te van a decir que la velocidad entre un cambio y el otro fue mucho menor de lo que vivimos nosotros. mayor o menor.
digamos, ellos fue menor, para nosotros es mayor, o para vos, o para la generación tuya, la velocidad de los cambios, ustedes ni se dan cuenta. Mm. Sí, 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 sí. Bueno, yo me siento un poco viejo, me siento que los cambios sí los noto más que, obviamente, no sé, la generación Bueno, abajo mío, como de mis por hermanitos eso, que bueno, imagínate yo cuando los veo a ustedes y vos que los ves a los de abajo. totalmente, no, no, es tremendo. Y, ¿cómo se dice? Y lo de la institucionalización que decíamos, viste que habíamos también comentado, el otro día escuchaba a un señor hablando, que creo que era algo, esto te había comentado, de que Bitcoin necesitaba más, eso, institucionalizarse, ¿no? Y como que hablaba de que era la única vía y de la importancia de la Bueno, ahí, institucionalización. Bueno, ahí yo difiero, sí, recuerdo el texto. Yo ahí difiero. Eh, yo creo que como Satoshi le puso a uno en un mail cuando le dice, yo no entiendo Bitcoin, y ¿por qué no me explicás mejor? Y, eh, como, yo no tengo nada que explicarte. ¿Entendés? Como, si quieres entender, entendelo, y si no, Bitcoin no necesita a nadie. totalmente. Este, quizás ese punto es el que hizo que hoy estemos hablando de institucionalización. Eh, Muchos se lo tomaban como broma a Bitcoin, sobre todo en lo que era el Estado. Este, Mira, me hace acordar tanto a cuando empecé a hacer uno de los cursos de chino que lo hice también con el Estado y que el secretario de Educación me pregunta, eh, ¿para qué querés que aprendan chino los chicos? ¿Para que se comuniquen con los del supermercado? Y yo tenía unas ganas de pegarle un palazo en la cabeza, por... pero después pensé, qué ignorancia, ¿no? O sea, qué nivel de ignorancia. Y a veces te da bronca porque vos lo ves claro y el resto de las personas no. Pero en el caso es lo mismo. Es decir, si vos tenés un adelanto tecnológico tan importante, ¿qué te hace pensar que necesita a alguien? Es decir, al revés, justamente se hace fuerte porque los demás lo necesitan. Es decir, es una necesidad de la gente, no es una necesidad de las instituciones, no es una necesidad de los estados. Esto crece porque es una necesidad de la gente. Y eso es lo que hay que entender. No es al revés. No es que las instituciones son las que le van a hacer el favor al mundo cripto. No, te aseguro que si lo están tomando porque no tienen otra. Porque si tuvieran otra, no lo harían. Porque ellos ya están, digamos, con su mundo. Y su mundo eh, es perfecto para ellos, ¿entendés? Por más quilombos que tengas, por más problemas que tengan. Totalmente. A diferencia. Sí. No, yo vi una frase que la había resaltado de lo que decía este señor, que decía que Bitcoin necesitaba que actores tradicionales validen su relevancia. Y yo pensaba, todo lo Eh, contrario. O sea, Es que justamente lo contrario, es que los dinosaurios se den cuenta de que esto funciona mejor que lo que tienen. Es decir, yo creo que Bitcoin ya está validado. Bitcoin ya tiene años de eh, batallas. Imagínate con lo que vale hoy por hoy la red Bitcoin, cuánto la han atacado para tratar de hacerse ese dinero. Y no la han podido voltear, no la han podido voltear mismo los estados, que han prohibido Bitcoin muchas veces y después lo tuvieron que dar pasos atrás, o tienen que tomar decisiones así como te contaba con esto de lo que hicieron en la administración de Biden. Y quizás lo inteligente es todo lo contrario. Vos querés ser líder mundial y abrazá las tecnologías que te dan ventaja. Es decir, no las trates de eliminar, porque alguien más las va a usar. Entonces, si querés ser el líder, aferrate a esos cambios tecnológicos. No los deseches. totalmente, totalmente. Y una pregunta más que quería hacerte de ese mismo texto, quizás no te gustó nada de lo que decía, pero este otro tema que mencionaba de la narrativa, que Bitcoin decía que necesita más narrativa, una historia,
Em, ¿Qué Este, pensás? a ver, narrativa. Narrativa son todos los problemas que tenemos en el mundo hoy. Narrativa es lo que te decía de que no podías mandar plata de España a Argentina, de una manera más lógica. Eso es narrativa, ¿cierto? Son necesidades. Y vuelvo a repetir lo mismo. La necesidad de la gente es lo que hace a una tecnología relevante o no. Y Bitcoin es eso, es una tecnología. Y es una tecnología que promueve un cambio de mentalidad a nivel social. Entonces, desde ese punto de vista es donde yo me paro sobre la narrativa. ¿Qué mejores historias, qué mejores narrativas que las que tiene Bitcoin o el mundo cripto? Yo no encuentro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Sí, como si algo tan básico necesitase un cuento, una propaganda, una publicidad que nos convenza de que Bitcoin sirve, cuando en realidad no necesita nada. O sea, es tan útil, tan importante que no hace falta agregarle nada más. No, yo creo que cuando uno enseñó, entiende esta parte. Cuando vos tenés que enseñarle a alguien más, si esa persona no quiere aprender, no va a aprender. No importa qué tan bueno seas enseñando, qué buenas historias le cuentes, no quiere aprender. Entonces, la primera cosa, y ahí voy a las artes marciales, por ejemplo, no sé si vieron las películas donde los estudiantes le ruegan al maestro que por favor les enseñe en las artes marciales chinas, no sé si alguna vez Que, viste, pero que el maestro les enseña pintando para arriba y para abajo la reja. algo así como que pasa en Karate Kid o esas pruebas de, bueno, yo quiero saber que realmente quieres aprender sobre esto. Y aprender significa sacrificio. Entonces, que lo demos vuelta y digamos, no, hay que ser mejores educando, y necesitas buenos alumnos, eso es lo importante. Esa me Ahí gusta, salen me los gusta. buenos profesores. Necesitamos buenos alumnos, sí. Yo también quiero ser un buen alumno, pero cuesta. Y Cuesta, pero creo que es un tema de lograr ver más allá. Siempre uno tiene quizás en lo que pasa de la educación es que uno tiene prejuicios. Y eso es lo que hablamos también con la gente mayor. La gente mayor, cuando estábamos hablando de esto de que quiere olerlo, quiere tocarlo al dinero, es un prejuicio. Es que le enseñaron que eso era así. Entonces, desaprender eso es muy difícil. Pero a base de que todo el resto que está al costado ya lo usa y le es útil, es inevitable que después ellos también lo usan. Es decir, hay resistencia, es inevitable. Cualquier cambio tecnológico trae mucha resistencia. Y cualquiera que está en el mundo de sistemas, en el mundo técnico, sabe que cualquier cambio técnico es terrible para la gente que lo tiene que tomar. Pero bueno, si es tanto más eficiente, entonces eso va a suceder. sí, 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 sí. Es muy loco cuando uno va creciendo y cada vez más es consciente de lo mucho que le cuesta a uno esos cambios. Y algo que no sé si querés comentar también, que me parece a mí muy interesante, el tema de los cambios sociales, el tema de la comunidad, cómo me parece que en las últimas décadas, en muchos sentidos, hay cada vez menos comunidad, más aislamiento, bueno, después que pasó también en especial en la pandemia, y ahora cómo van naciendo un montón de comunidades virtuales y también presenciales, y bueno, y después cómo se conecta con todo el mundo cripto y con Bitcoin y el valor que se crea en la comunidad, el, bueno, todo lo que me parece que tiene, representa un montón de cosas también Bitcoin en el tema de comunidad. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? ¿Qué revoluciones te imaginas que están sucediendo o que pueden suceder?
Son varias, ¿sí? En ese sentido, Bitcoin representa distintos puntos de vista. Quizás el más importante sea el de la libertad o quizás esa independencia. Em, Creo que en los principios la mayor parte de la comunidad es lo que es como con esa narrativa, quizás, o ese sueño de poder tener una mayor libertad financiera, empezaba a explicar o empezaba a tratar de juntar gente para poder enseñar y que esas personas tuvieran como ellas mismas después enseñar a otros y a través de eso que se hiciera conocido todas estas nuevas posibilidades. Ese inicio que es más revolucionario, que tiene que ver con quizás es vencer la, la resistencia al cambio, es la que fue de alguna manera épica o más conocida em, dentro de lo que es, digamos, el ambiente, ¿no? Ahora yo creo que hay como una segunda etapa donde la gente está reaccionando a esto, pero ya también desde otros ángulos, es decir, más desde cómo esto puede solucionarme la vida. Y quizás hay varias cosas que están viendo. Obviamente la más llamativa siempre es lo mismo, es decir, bueno, me hago rico rápido, ¿no? Es decir, esto me soluciona todo si me hago rico. Y quizás es la menos importante si te pones a pensarlo desde el otro punto de vista. Eh, Porque si vos tenés razón y vos estás sobre entender las cosas, eh, es bastante posible que te hagas rico. Ahora, si vos no seguís cuáles son tus necesidades y nada más pensás en hacerte rico, no vas a tener un buen punto de vista. Como que vas a estar siempre sesgado por esa necesidad de hacerte rico. Y yo creo que es lo que pasa con muchas cosas en la comunidad, que, eh, a ver, está Bitcoin y está todo el resto. Y todo el resto es un gran experimento también, así como lo fue Bitcoin o como lo sigue siendo Bitcoin. Ahora, ¿cómo medimos esos experimentos? Ejemplo, las meme coins. Son un experimento que viene desde Doge. Doge era copiar el código de Bitcoin, sacarlo eh, como un juego y bueno, después se hizo un mercado gigantesco y todos los que participaron ahí al principio se hicieron todos ricos. Pero los que lo hicieron no lo hicieron para hacerse ricos. Lo hicieron porque les pareció divertido y les pareció algo muy interesante para hacer y a ver qué pasaba y experimentarlo. Y yo creo que es lo que viene mucho con estas nuevas meme coins con todas estas nuevas oportunidades que hay. Porque también detrás tenés todos los defraudadores que pueden hacer el pull rag, por así decir, donde quedan todos mirando al sur, ¿no? Entonces, yo creo que identificar buenos proyectos también tiene que ver con identificar buenas necesidades. Y desde ese lado es como que la comunidad está girando más hacia eso y espero que, bueno, siga madurando en ese aspecto y se vaya aprendiendo más sobre las malas experiencias y podamos eh, también fomentar las buenas, los buenos experimentos, las buenas como intenciones. Sí, me parece un muy buen punto de vista ese, creo que en la industria y después más allá, en todo el mundo estamos muy ciegos, muy sesgados por el quiero hacerme millonario mañana y, y a veces parece como que, bueno, si tenés un objetivo muy claro lo vas a alcanzar, pero muchas veces no funciona así, no porque estés pensando todos los días en hacerte millonario lo vas a lograr y a veces funciona justamente al contrario, como decís vos cuando te concentras en hacer algo bien, interesante, que sirva, que solucione un problema real y estás pensando en eso, después indirectamente te termina yendo bien económicamente también. Eh,
Y sí, algo que me interesaba mucho, también de lo que habíamos hablado la última vez, es, por ejemplo, acá en los AMAs, muchas de las personas de las que vinieron a hablar son traders y que tienen una visión a corto plazo y que, sí, una visión que es más que nada cómo le puedo sacar provecho económico a esto. Y lo dicen así claramente, o sea, muchos de los traders que tenemos, y son muchos muy buenos y de gente que yo respeto, pero que sí, que claramente te dicen, yo sé que este token representa un proyecto que quizás no tiene ningún valor y que sé que va a desaparecer dentro de un año, pero creo que en un mes va a subir de valor, así que compro hoy, vendo dentro de un mes. Y, y creo que está muy bueno también escuchar otro punto de vista como el tuyo. Sí, Si tenés algo no, para explicarte en la diferencia de tu visión con la visión de un trader. el trader está haciendo su trabajo, básicamente, porque a diferencia de mi visión más tecnológica, que viene de alguien que piensa más en el impacto tecnológico o el valor que se relaciona con la economía real, el trader piensa en la economía financiera, en cómo logra también, a través de leer las necesidades de la gente, ofrecerle productos. La industria cripto y los mayores éxitos se hicieron de esa manera también. Este, no porque todo fuera exitoso a largo plazo significa que es la única solución. Hay muchas soluciones intermedias que sabes que pueden fracasar, que también se aprende. Pero yo siempre lo que digo es, no importa tanto si la visión es más financiera o más de economía real. Lo importante es aprender, porque básicamente lo que los traders están haciendo es aprender a leer al mercado, aprender a ver cuáles son las oportunidades, qué productos son los que en este momento funcionan, qué productos no. Y es muy importante también eso, porque leer el mercado no es nada fácil y a su vez también es lo que permite que haya innovación. Es decir, un poco si ves la naturaleza, todo funciona así, es decir, es depredación. Entonces, más allá de las buenas intenciones o que a uno le gustaría, ¿no? Ese mundo ideal, la realidad es que el mundo ideal no se basa en eso, se basa en el testeo, el vamos a la cancha, no, y eso es lo que hacen los traders. Entonces, desde ese lado yo respeto mucho el trabajo que hacen los traders. No es un trabajo que sea para mí, pero sí lo respeto. Sí, totalmente. Sí, hay una parte muy, eso, por ahí financiera y que parece ficticia porque están invirtiendo en algo que por ahí saben que a ellos mismos les parece que no tiene valor, pero después hay una parte muy cruda y muy real que es también útil al mundo Sí, cripto y al mundo en general. y, Y y- esto para dejar para charlar otra vez, algo que me parece también muy interesante es todo el tema de las innovaciones financieras. Eh, y bueno, no sé, la tokenización de activos, bueno, tantas cosas. Y bien, luego otro sí. tema que acá estoy viendo desde que empezamos, no sé si estuviste viendo vos, Alberto, o no, pero un Mm, montón de comentarios de la gente, está que se prende fuego el chat. No sé si estuviste revisando, no sé si viste alguna pregunta que te haya parecido No, interesante. Mucha gente hablando de China, que de eso no hablamos bueno, nada. eso no hablamos nada, sí, de verdad. Eh, y hay mucho para hablar de eso. Y muchísimas gracias por todas las preguntas. Voy a intentar, si no, después contestarlas en el chat. Pero, a ver, ¿qué te parece más importante para ver ahora? Bueno, sí, creo que hay un montón de preguntas que no hace falta que vayamos por todas, pero por ejemplo, esto que vi como dos o tres preguntas que mencionaban el tema de China, una pregunta que me parecía muy interesante preguntarte es, creo que tenés un montón de intereses muy, algunos de ellos no tan comunes, como desde el idioma chino a la cultura china, artes marciales, bueno, y tantas otras cosas. ¿Le encontrás, bueno, justamente hace un ratito te iba a preguntar cuál es la relación, si hay alguna relación entre todos esos intereses, y hace un ratito lo mencionaste, ¿no?
que te gusta mucho mirar hacia el futuro y te parecía que todo eso era el futuro. Y creo que tenés una Sí. muy buena imaginación porque, por ejemplo, en algún momento te interesó la vestimenta tradicional china o el idioma chino cuando nadie estudiaba chino o cuando nadie estaba interesado en ropa antigua china y de repente la ropa antigua china se puso de moda en China y se hizo algo viral y que hayas visto en algo tan antiguo el futuro, me parece genial y eso es ser visionario, así que eso lo respeto mucho de vos, Alberto. Sí, yo creo que más allá de haber tenido mucha suerte, y quizás si cuento cuántas veces le pegué, quizás ahí ya deja de ser tan suerte. Este, creo que hay un punto más que lo junta, que es la filosofía. Es decir, Bitcoin y sobre todo el taoísmo desde el lado chino tienen muchísimos puntos en común. Es decir, se trabaja mucho eh, en esta cosa mismo, en el mismo mensaje del Wu Wei, que es el no hacer o el no forzar, es un poco el mensaje que te di antes con respecto a lo institucional. Es decir, no hay que empujarlo, son cosas que pasan y hay que trabajarlo, pero no sobrecargarlo. Y quizás eso lo veo también en la ropa tradicional. Si era algo que fue un tesoro durante miles de años, y si lees la historia china y te das cuenta de lo que ha pasado, eh, eh, era lógico que tuviera un impacto importante, porque es una parte de identidad. Este, y yo creo que, bueno, quizás por eso le pegué, o digamos, tuve la visión, por analizarlo, como te digo, por de alguna manera estudiarlo y tratar de entenderlo. Eh, y lo mismo pasa con el tema este de cripto, es decir, uno tiene que estudiarlo, tratar de entenderlo, porque esa es la llave fundamental. Y si lo pensás con la relación con China, es justamente eso. Eh, China todo lo estudia con tiempo, va viendo qué pasa, qué no pasa, pero nunca descarta completamente algo. Entonces yo veo que el futuro con China también va a tener mucho de estas innovaciones que vemos hoy con Bitcoin. Por más de que no sean ideológicamente cercanas a la parte política, creo que hay cosas que ellos son muy pragmáticos y entienden muy bien qué funciona y qué no funciona. Entonces, a futuro, creo que estamos viendo cosas que son históricas o pasos que son históricos. Para mí el tema de la ropa tradicional china es un paso histórico, la reconstrucción de la identidad, la reconstrucción, digamos, de todas esas etapas, de que una población que es una de las más grandes del mundo, si no es la primera, es la segunda, este, pueda recuperar tesoros de hace miles de años y sentirse orgullosos de que la están usando y que eh, ya también deja de ser el pasado, porque el hanfu o la ropa tradicional es el futuro. Es decir, es como los jóvenes van a vivir ese futuro hacia adelante, sintiéndose representados y con sus propios diseños, con sus mejoras, porque la ropa esa antigua solo la usaban algunos contados, sobre todo lo que son más, con más estilos, ¿no? Diferentes estilos más eh, como llamativos. Y hoy por hoy cualquiera puede usarlo, cualquiera puede tener algo que es hermoso y bueno, a mí me parecía obvio. Es decir, como que no le encontraba lo mismo que me pasa con Bitcoin. Es decir, a mí me parecía bastante obvio que esto era una necesidad. Entonces esa otra necesidad de la ropa tradicional para mí fue lógica. Y el tema este de filosofía para mí también es lógico, porque también estamos necesitando tener un norte. Eh, Estamos muy perdidos también a veces en los cambios, en lo social, y el no entender algunas cosas que son básicas, ya han pensado grandes genios del pasado y no usarlo, es muy raro. O sea, es muy raro que nos estén enseñando todas esas cosas como cosas fundamentales. Y son todos gente súper reconocida.
Entonces, bueno, cuando uno lo ve desde ese lado es como que todo es bastante obvio. Me parece tremendo que veas cosas tan claras que te parezcan obvias y me parece que a muchos de nosotros nos cuesta más verlo tan claro, pero hago una aclaración por ahí para la gente que no conoce lo que estábamos mencionando recién de la ropa tradicional china. Bueno, como saben, como estuvimos diciendo, Beto, muchos de sus proyectos tienen que ver con China, con de todo, desde negocios hasta proyectos que hizo de enseñanza china en Argentina, gratuitos. Y el tema este de la ropa tradicional es un tema de que en China hace décadas que se dejó de usar todo tipo de ropa tradicional, la ropa que nos podemos imaginar de las películas chinas, se dejó de usar y se usaba ropa igual a la que podemos ver en cualquiera de nuestros países. Y Beto se le ocurrió que, ¿por qué no hacer un revival, por qué no traer esa ropa al día a día, que la gente se pueda empezar a poner esa ropa nuevamente? Y empezó a ir seguido a China a promocionar este Eh, movimiento de... ¿Sí? sí, en realidad a ver, yo como extranjero seguí un movimiento que es el movimiento Hanfu, que se había desarrollado unos 15 años antes, pero yo fui uno de los pocos extranjeros que realmente lo apoyó de esa manera o que lo trató de mostrar en un país tan lejano como Argentina, sobre todo, ¿no? Totalmente. Y es muy loco que en cosas por ahí que parecen tan diferentes como Bitcoin o ropa tradicional china, que haya así estado ahí siendo pionero, es tremendo. Y algo que pensaba ahora para saltar, de que contamos esta parte de China también, para saltar a Latinoamérica y a toda la parte hispanohablante, algo también que recuerdo que me había parecido tremendo que mencionabas el otro día de lo que está pasando con las criptomonedas en Bolivia, que mencionabas que el Banco Central publica día a día los precios de Bitcoin, así como publica el precio del cambio del dólar al día. ¿Qué otras cosas grandes estás viendo en Latinoamérica y en España o bueno, en todo el mundo, pero por ahí con también foco en el mundo hispanohablante, que, que las veas como buenos sucesos importantes que apuntan hacia un futuro positivo del mundo de las criptomonedas? Yo creo que justo Bolivia, que es uno de los países que había prohibido Bitcoin durante muchos años, junto con Ecuador, en América Latina, que haya dado ese giro, es impresionante. Porque es como, bueno, no podemos seguir luchando contra esto, unámonos. Este, y, y es una demostración más de lo que habíamos hablado antes, que Bitcoin no necesita a nadie, que realmente son los otros los que necesitan esas soluciones. Entonces, desde ese punto de vista, lo que está pasando en Bolivia con bancos pudiendo hacer compra-venta de Bitcoin y después empezar a también ofrecer nuevos servicios, es algo muy llamativo. Es algo como que es un hito en ese sentido y a veces va más allá a ver, de la narrativa que te podías imaginar, ¿no? Es decir, qué mejor narrativa que esa, ¿no? Volviendo a lo que estábamos hablando. Después, ¿qué otras cosas más están pasando? Bueno, lo de Bolivia básicamente es un problema que también tuvo Venezuela, que también tuvo Argentina, y que ambos tuvieron el mismo problema, no había dólares. Entonces, todo lo que es hacer pagos internacionales y demás se empieza a complicar, porque el Banco Central no los tiene. Entonces, el mercado cripto pasa a ser un mercado, digamos, eh, que termina salvando las papas y logrando, bueno, dar una opción a esa necesidad. A tal punto, bueno, que el Banco Central lo tuvo que reconocer y decir, no, vamos a publicar el precio de Tether y el de Bitcoin. Entonces eso para mí ya eso habla por sí solo. Lo que terminen haciendo los bancos después, que es un poco lo que yo intento también ayudar,
y poner mi grano de arena como para que haya casos de uso que sean interesantes y puedan ir para adelante. Eh, es algo que sucede en casi todos los países de América Latina, ¿cierto? Necesitamos más empuje, necesitamos más casos de uso solucionados o que solucionen la vida de la gente vinculados a cripto. Y ahí lo veo también con lo que está pasando en Argentina. Si Argentina hoy por hoy tiene el primer gobierno libertario de la historia, eh, y la lógica sería que si Trump hace una reserva de Bitcoin, Argentina también la haga. Si ojalá eso suceda, ojalá, o sea, muchas cosas también con Argentina, tengo muchas ilusiones este, respecto de eso, pero bueno, si eso sucede, creo que a Brasil no le va a quedar otra, a México no le va a quedar otra, como que va a terminar empujando de alguna u otra manera a toda la región a tratar de entrar, digamos, a nuevas soluciones. Es increíble pensar en todo eso. Hay que tener imaginación, fe y, y hay que saber esperar y estar tranquilos. Pero nada, creo que ya, como decías al principio, ya sucedió mucho más de lo que, no sé, de lo que se podría haber imaginado en un principio. O sea, creo que como decías vos, los pioneros a los comienzos se imaginaban esto y muchas cosas ya están sucediendo y bueno, vamos a ir viendo cómo sigue. Eh, no sé si hay alguna otra de las preguntas que están en el grupo que te parezca interesante, creo que hay tantas que no podemos pasar por todas, pero o alguna otra cosa que te parezca que nos haya faltado, que nos haya quedado en el tintero. Yo estoy leyendo acá. Sí, creo que muchas cosas de las que están preguntando ya estuvimos pasando por eso. Hay una que me parece importante, bueno, que también la hablamos, el cómo interactuar con el ecosistema cripto de una forma más segura. Mm, Eh, yo creo que hay que, sí, tener mucho cuidado con la desinformación. Este, creo que es importante escuchar a lo que son, es decir, yo lo que siempre recomiendo es escuchar, no sé, lo que te explica un Adam Back, lo que te pueda explicar un Andreas Antonopoulos, eh, para entender un poquito cosas conceptuales. Después, a nivel noticias, creo que hay que tratar de seguir los distintos medios para no errarle, porque hay veces que saltan noticias que no son verdad y que obviamente en los otros medios no se reflejan. Entonces, cuando vos sabes que ya en los distintos lados se reflejaron, es porque es más coherente. Eh, es difícil también porque no hay medios que sean tan reconocidos. O sea, creo que la mayoría perdió su calidad, con lo cual es muy importante estar muy al tanto de las cosas que pasan. Twitter mismo también, X, es un lugar donde se habla mucho, pero también se desinforma mucho. Entonces, eh, siempre con cuidado, siempre tratando de ver muchas fuentes, no una. Si te das una y ya con eso pensás que tenés la información, no. Es decir, mucho cuidado. sí, totalmente. Creo que es un gran problema el tema de la información y que vemos, no sé, a grandes magnates como Elon Musk, que tanto hablaba de la comunicación, de la libre expresión, qué sé yo, pero la verdad que los grandes medios o incluso dentro de Twitter es muy difícil asegurarse de tener información fiable, información en la que puedas confiar, información que no sea que alguien le pagó a tal para publicar tal cosa. Sí, a mí me pasa mucho que
cuando dan informaciones de un gobierno o algo, siempre trato de ir al sitio oficial. Pues es la única forma de saber de si eso pasó o no pasó. Este, a veces, viste, cuelgan noticias y después nadie se hace cargo. Entonces, bueno, hay algunas fuentes que son más fidedignas que otras, este, pero bueno, tampoco se puede confiar demasiado. Totalmente. Bueno, ahí como estarás viendo, Alberto, muchísima gente que le gustó el AMA, muchísima gente dejando sus comentarios, agradeciendo, así que yo te agradezco muchísimo también por haber pasado acá por la comunidad de MEX. Esperamos poder tenerte pronto de nuevo. Algún día podemos organizar un panel de discusión con otra gente y puede estar muy lindo también. Pero muchas gracias, me sirvió mucho a mí personalmente y acá la gente también está todo dejando sus comentarios. Y bueno, esperamos verte pronto de nuevo con algún otro ama. Muchísimas gracias a vos y muchas gracias a la gente que se quedó a escuchar. Y nada, sí, por supuesto, cuando quieran, ah, con muchas ganas de seguir compartiendo charlas. Bueno, espectacular. Gracias a todos de la comunidad, gracias por sus comentarios. Y bueno, ya nos encontraremos en el próximo AMA. Les cuento un poco, tenemos un AMA que va a estar muy bueno con un amigo desde Japón, ese va a ser el próximo. Y luego el siguiente va a ser un AMA, una discusión con dos influencers, que esa va a ser tremendo. Vamos a estar publicando en todas las redes. Ambos, los dos que se vienen van a estar muy buenos, así que ya estaremos avisando. Así que nos vemos la próxima y que terminen muy bien su día. Adiós a todos. Y muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes.